¿Y si me equivoqué? ¿Y si lo que dije estuvo mal? ¿Y si ese silencio significaba algo? ¿Y si mañana sale peor de lo que espero? ¿Y si nunca se arregla? ¿Y si ya es demasiado tarde? ¿Y si todo lo que temo que pase termina pasando? Eso, exactamente eso. Eso es lo que muchas personas escuchan en su cabeza casi sin parar. No en momentos de crisis, no en situaciones extremas, en el coche, en la ducha, antes de dormirse, en mitad de una conversación que debería ser sencilla. La mente haciendo preguntas que no tienen respuesta, construyendo escenarios que no han ocurrido, revisando situaciones que ya no pueden cambiarse, generando sufrimiento sobre cosas que todavía no existen y que quizás nunca van a existir. Y lo más doloroso no es el pensamiento en sí. Lo más doloroso es la sensación de no poder pararlo, de que hay algo que funciona mal dentro, de que los demás no viven así, de que si al menos pudieras dejar de pensar tanto, podrías descansar, podrías disfrutar, podrías vivir de otra forma. Buda lo vio hace más de 2500 años. Lo llamó la mente del mono. Una mente que salta de rama en rama sin descanso, que convierte cada estímulo en un hilo que jalar, que nunca está quieta aunque el cuerpo esté parado. No lo llamó enfermedad. Lo llamó la condición natural de una mente que no ha sido entrenada. Y si es natural, y si es una condición que puede entrenarse, entonces también puede cambiar. Lo que voy a compartir contigo hoy son 7 lecciones budistas para calmar la mente que no para. No son técnicas para dejar de pensar, porque eso no existe ni funciona. Son formas de cambiar la relación que tienes con tus propios pensamientos para que dejen de tenerte a su merced, para que en lugar de ser arrastrado por la corriente, aprendas a pararte en la orilla y observarla. Quédate hasta la lección número 7, porque es la que más cambia en la práctica cotidiana. Y comparte este video con alguien que conozcas que no puede parar de pensar, porque esa persona probablemente no lo va a buscar sola, pero lo necesita más que casi cualquier otra cosa. Suscríbete si este canal te está dando algo real. Y ahora empecemos desde el principio, desde entender qué está pasando realmente cuando la mente no para. Antes de las 7 lecciones necesitas entender algo fundamental sobre cómo funciona la mente, porque si no lo entiendes, vas a intentar solucionar el pensamiento excesivo de la forma equivocada. Y la forma equivocada lo empeora. Los maestros budistas identificaron un fenómeno que llamaron papancha. Es una palabra en pali, el idioma en que se recogieron las primeras enseñanzas de Buda, y no tiene traducción directa al español, aunque la más cercana sería proliferación mental, la tendencia de la mente a tomar cualquier percepción, cualquier experiencia, cualquier pensamiento y elaborarlo, expandirlo, convertirlo en una historia, añadirle capas de interpretación, de juicio, de proyección hacia el futuro y de revisión del pasado, hasta que lo que empezó siendo un momento concreto se convierte en una narrativa compleja que puede durar horas o días. Un ejemplo simple. Alguien te manda un mensaje corto con un tono que no esperabas. El momento concreto dura segundos. Pero la papancha puede convertirlo en horas de pensamientos. ¿Por qué escribió así? ¿Está enfadado? ¿Hice algo mal? ¿Debería preguntar? ¿Y si ya no quiere saber nada de mí? ¿Y si hay algo que no sé? Cada pregunta genera la siguiente. Cada hipótesis genera otra hipótesis. Y la mente, que empezó con un mensaje de 10 palabras, ha construido un edificio entero de sufrimiento sobre unos cimientos que quizás no existen. Buda enseñó que la papancha no ocurre por debilidad mental,
ni por exceso de sensibilidad. Ocurre porque la mente no entrenada busca constantemente completar lo incompleto, resolver lo ambiguo, predecir lo incierto. Es un mecanismo de supervivencia que en el mundo moderno, donde casi ninguna amenaza es física e inmediata, se activa ante situaciones que no requieren ese nivel de alerta, y que al activarse sin amenaza real, produce sufrimiento sin propósito. El objetivo de las 7 lecciones que siguen no es silenciar la papancha de una vez para siempre, es aprender a reconocerla, a ver cuándo la mente está proliferando y cuándo está procesando algo útil, a desarrollar la capacidad de soltar el hilo cuando el hilo no lleva a ningún sitio, y con el tiempo a vivir con una mente más ligera, no porque haya dejado de pensar, sino porque ha aprendido a elegir en qué pensar y en qué no. La primera trampa del pensamiento excesivo es creer que es útil, que si sigues pensando el tiempo suficiente vas a encontrar la respuesta, que si analizas bien todos los ángulos vas a encontrar la solución, que si imaginas todos los escenarios posibles estarás más preparado para lo que venga. Esa creencia tiene una lógica aparente, pero casi nunca se cumple, porque hay una diferencia enorme entre pensar de forma productiva, que tiene un propósito, que genera información útil, que lleva a una decisión o a una acción, y pensar en círculos, que vuelve siempre al mismo punto, que genera más preguntas que respuestas, que no lleva a ninguna acción, porque la acción requeriría salir del pensamiento. El pensamiento productivo es lineal. Hay un problema, se analizan opciones, se toma una decisión, se actúa. Tiene un inicio, un proceso y un final. El pensamiento circular no tiene final. Vuelve, siempre vuelve, y cada vuelta no añade información nueva, solo añade ansiedad. Buda enseñó que muchos de los problemas que la mente percibe no existen fuera de la mente. Existen porque la mente los construye y luego los trata como si fueran reales. El miedo a una conversación difícil que todavía no ha ocurrido, el daño que puede haber causado algo que dijiste en una reunión de hace 2 semanas, el escenario donde todo sale mal mañana. Ninguno de esos existe en el mundo real. Todos existen en la mente. Y la energía que gastas procesándolos no los resuelve, los alimenta. La práctica para esta lección es directa. Cuando notes que estás en un bucle de pensamiento, hazte una pregunta con honestidad. ¿Hay algo que pueda hacer sobre esto ahora mismo? Si la respuesta es sí, hazlo y deja de pensar. Si la respuesta es no, reconoce que estás pensando en algo que no puedes resolver en este momento y que seguir pensando no lo va a resolver. Solo lo va a hacer más grande. No siempre es fácil parar. Pero reconocer la inutilidad del bucle, verlo con claridad, en lugar de seguirlo con la esperanza de que esta vez lleve a algún lado, es el primer paso real para salir de él. Esta lección es quizás la más liberadora de todas, porque cambia el juicio que haces sobre ti mismo cuando no puedes dejar de pensar. La mente humana no evolucionó para ser feliz, evolucionó para sobrevivir. Y sobrevivir durante casi toda la historia humana requería estar alerta, anticipar amenazas, detectar peligros antes de que llegaran, recordar los errores del pasado para no repetirlos, proyectar hacia el futuro para prepararse. La mente que descansaba y no se preocupaba por nada era la mente que no sobrevivía. El resultado es que tenemos una mente brillantemente diseñada para el peligro constante, pero que opera en un mundo donde la mayoría de los peligros ya no son físicos ni inmediatos.
Y esa mente, sin amenazas reales que gestionar, aplica sus mecanismos de supervivencia a las situaciones cotidianas. Convierte una discusión en una amenaza de supervivencia social. Convierte una incertidumbre laboral en una alarma existencial. Convierte un mensaje ambiguo en una señal de peligro. No porque sea irracional, porque hace exactamente para lo que fue construida. Los maestros budistas lo entendieron sin conocer la neurociencia. Buda observó que la mente humana tiene una inclinación natural hacia el sufrimiento, hacia el miedo, hacia la preocupación, hacia el problema potencial. No porque haya algo malo en ella, porque esa inclinación fue, durante milenios, la que mantuvo viva a la especie. Lo que esto significa para ti en la práctica es esto. Cuando tu mente no para de dar vueltas a problemas que no existen todavía, o de revisar situaciones del pasado que no puede cambiar, no es porque estés roto, es porque tu mente está haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer. El problema no es la mente, es que está usando herramientas del pasado en un contexto para el que no fueron diseñadas. Y ese reconocimiento, esa comprensión compasiva de por qué la mente hace lo que hace, produce algo que la crítica nunca produce: la posibilidad de relacionarse con el pensamiento excesivo desde la curiosidad en lugar de desde la lucha, desde el entendimiento en lugar de desde la culpa, y desde ahí es mucho más fácil empezar a entrenarla. Una de las razones por las que el pensamiento excesivo es tan difícil de parar con la propia mente es que intentar parar un pensamiento desde dentro del pensamiento es como intentar apagar un fuego con el mismo fuego. Cuanta más atención pones en el pensamiento para intentar callarlo, más atención recibe. Y la atención es el combustible del pensamiento. Lo que sí funciona es dar a la atención otro lugar donde ir. Un lugar concreto, tangible, que esté fuera del espacio abstracto, donde los pensamientos viven. Y ese lugar existe siempre, en cualquier momento, sin necesitar preparación ni condiciones especiales. Es el cuerpo. Buda enseñó que el cuerpo es el ancla del presente. La mente puede viajar al pasado y al futuro. El cuerpo no. El cuerpo solo existe aquí, ahora, en este momento. Y cuando llevas tu atención al cuerpo, la sacas del tiempo abstracto del pensamiento y la traes al tiempo concreto de la experiencia directa. La práctica más básica es esta. Cuando notes que la mente está en un bucle, dirige tu atención a los pies. No los mueves, no los analizas, simplemente los notas. ¿Están sobre el suelo? ¿Qué temperatura tienen? ¿Hay tensión en ellos? Luego las manos, luego la respiración. No como ejercicio espiritual, como cambio de canal, como el acto físico de sacar la atención del pensamiento y ponerla en la sensación. Los maestros budistas llamaban a esto mindfulness o atención plena, pero lo que describían no era un estado místico, era algo muy concreto: la capacidad de elegir dónde va la atención en lugar de dejar que vaya sola a donde el hábito la lleva. Y esa capacidad se entrena. Empieza siendo un esfuerzo consciente. Con la práctica, se convierte en una respuesta natural que se activa cuando la mente empieza a proliferar. La tierra donde aterriza el pensamiento puede ser los pies, la respiración, el sonido del entorno, la textura de lo que tienes en las manos, cualquier sensación física presente. Lo importante es que sea real, concreto, aquí, porque el pensamiento excesivo siempre está en otro tiempo, y el único antídoto que no requiere luchar con él es estar completamente en este. Hay una estadística
que los maestros budistas nunca tuvieron, pero que sus enseñanzas anticiparon. Los estudios sobre ansiedad muestran que más del 85% de las cosas que las personas temen que van a ocurrir nunca ocurren. Y del pequeño porcentaje que sí ocurre, la mayoría de personas reporta que fueron capaces de afrontarlo mejor de lo que habían anticipado. Dicho de otra forma, la mente que se preocupa está fabricando sufrimiento sobre cosas que no van a pasar. Y en el caso de las que sí pasan, el sufrimiento anticipado no ayudó a afrontarlas mejor. Solo añadió sufrimiento antes de que hubiera algo real que afrontar. Buda lo formuló así: el sufrimiento del miedo siempre dura más que el sufrimiento de lo que temes. El momento de la pérdida, del fracaso, del dolor real, tiene un inicio y un final. El miedo a esas cosas puede durar meses o años antes de que ocurran. Y si no ocurren, todo ese tiempo fue sufrimiento fabricado por la mente para nada. Esto no significa ignorar los riesgos reales, ni no prepararse para lo que está en tu mano preparar. Significa distinguir entre la preocupación útil, la que identifica un riesgo, propone una acción y cierra el ciclo, y la preocupación circular, la que identifica un riesgo, genera ansiedad, imagina escenarios, genera más ansiedad, y nunca llega a ninguna acción, porque la acción requeriría salir del loop. La pregunta concreta para esta lección es esta: ¿cuántos de los peores escenarios que has imaginado en los últimos años llegaron a ocurrir? Si eres honesto con la respuesta, probablemente la proporción es mucho menor de lo que el miedo te hacía sentir. Y esa evidencia, acumulada a lo largo de tu propia historia, es la base más sólida para empezar a confiar en que la mente exagera el peligro. No siempre, pero con una frecuencia que merece que le des menos crédito del que habitualmente le das. Hay dos capas en cualquier experiencia difícil. La primera capa es lo que ocurrió. La segunda es la historia que la mente construye sobre lo que ocurrió. Y aunque la primera puede doler, es la segunda la que produce el sufrimiento sostenido. Algo ocurre. Una discusión, un rechazo, un error, una decepción. El hecho concreto dura lo que dura. Segundos, minutos, horas. Pero la historia que la mente construye alrededor de ese hecho puede durar días, semanas, años. La historia que dice: esto pasó porque yo no valgo lo suficiente. Esto pasó porque las personas siempre me fallan. Esto pasó porque el mundo es injusto conmigo. Esto pasó porque nunca voy a poder cambiar. Esas historias no son observaciones neutrales sobre lo que ocurrió. Son interpretaciones que la mente construye, muchas veces de forma automática, a partir de sus propias heridas, sus miedos más profundos y sus patrones más instalados. Y una vez construidas, las trata como si fueran hechos. Las repite, las refuerza, busca evidencia que las confirme. Y con el tiempo, lo que empezó como una interpretación se convierte en una convicción sobre quién eres y cómo funciona el mundo. Buda enseñó que el sufrimiento no viene de lo que nos pasa, viene de cómo interpretamos lo que nos pasa, y que esa interpretación, aunque parezca automática e inevitable, es algo que puede observarse, cuestionarse y cambiarse con práctica. La práctica para esta lección consiste en separar los dos niveles. Cuando te encuentres sufriendo por algo, pregúntate: ¿cuál es el hecho concreto? ¿Qué ocurrió exactamente, sin interpretación? Y luego, ¿cuál es la historia que estoy añadiendo al hecho? ¿Esta historia es la única interpretación posible? ¿Hay otras formas de leer lo mismo? Esa separación, aunque al principio requiera esfuerzo, empieza a crear un espacio entre el hecho y el sufrimiento. Y en ese espacio
se esconde mucha libertad. Esta es la lección que más cambia en la práctica diaria, y es la que más va en contra del instinto natural ante un pensamiento que genera malestar. El instinto dice: hay un pensamiento que duele, hay que hacer algo con él, analizarlo hasta entenderlo del todo, encontrarle una solución, convencerse de que el miedo que contiene no es válido, sustituirlo por un pensamiento positivo, o suprimirlo con fuerza de voluntad. Cualquiera de esas estrategias parece razonable, y ninguna funciona de forma sostenida, porque todas implican luchar con el pensamiento, y lo que recibe tu lucha, recibe también tu atención, y lo que recibe tu atención, crece. Buda enseñó algo radicalmente diferente, que los pensamientos, incluso los más dolorosos, son eventos mentales. Aparecen, duran, desaparecen, igual que las nubes en el cielo, y que tú no eres el pensamiento, eres el espacio donde el pensamiento aparece. El cielo que contiene la nube, pero que no es la nube. La práctica que emerge de esta enseñanza es una de las más simples y más potentes del budismo. Cuando llegue un pensamiento difícil, en lugar de analizarlo o suprimirlo, simplemente nómbralo. Mentalmente, di: hay un pensamiento de miedo, hay un pensamiento de preocupación, hay un pensamiento de autocrítica. No, yo tengo miedo. Hay un pensamiento de miedo. Esa pequeña diferencia gramatical crea una distancia entre tú y el pensamiento que cambia completamente cómo lo vives. Con esa distancia, el pensamiento pierde la capacidad de absorberte. Sigue ahí, no lo niegas, pero ya no eres él. Lo observas pasar desde el lugar donde siempre has estado, el observador. Y el observador no sufre los pensamientos de la misma manera que quien se identifica con ellos. El observador puede ver la nube sin convertirse en tormenta. Esta práctica requiere repetición. Las primeras veces es fácil olvidar que la tienes disponible justo cuando más la necesitas, pero con el tiempo se convierte en un reflejo, y ese reflejo, ese paso pequeño de identificarte con el pensamiento a observarlo, es uno de los cambios más profundos que puede producir una mente entrenada. La última lección deshace el miedo más común que las personas tienen cuando se les propone calmar la mente. El miedo a que si dejan de pensar tanto, se pierdan algo importante, que si bajan la guardia, algo se les escape, que la mente activa, aunque agote, al menos tiene todo bajo control. Esa creencia confunde la cantidad del pensamiento con la calidad del pensamiento, y son cosas completamente diferentes. Una mente que piensa sin parar no es una mente más eficiente, es una mente más agotada, y una mente agotada toma peores decisiones, ve menos posibilidades, procesa menos matices. El ruido constante no añade claridad, la reduce. Los maestros budistas observaron que los momentos de mayor claridad, de mayor creatividad, de mayor sabiduría, no ocurren cuando la mente está a toda velocidad. Ocurren en la quietud que aparece después del movimiento, en el espacio entre dos pensamientos, en el silencio que llega cuando la proliferación mental se asienta por un momento, como cuando el agua del estanque deja de estar removida y de repente puedes ver el fondo con claridad meridiana. Una mente que descansa no está vacía, está disponible, está abierta. Puede recibir lo que la mente ruidosa no puede recibir porque no tiene espacio. Puede ver lo que la mente llena no puede ver porque está demasiado ocupada generando su propio contenido. Puede sentir lo que la mente acelerada no puede sentir porque ha bloqueado la entrada de todo lo que no sea pensamiento.
Y aquí está lo que los maestros budistas sabían y que el mundo moderno está redescubriendo. Las mejores soluciones a los problemas más difíciles rara vez llegan cuando estamos pensando en ellos. Llegan en la ducha, en el paseo, en el momento entre el sueño y la vigilia, en el silencio que sigue a un rato de meditación. No porque sea magia, porque en esos momentos la mente proliferativa se calma y el pensamiento más profundo, el que ya estaba ahí pero tapado bajo el ruido, puede finalmente emerger. Cultivar la calma mental no es un lujo ni una práctica espiritual separada de la vida real. Es la condición desde la que la vida real se vive mejor, con más presencia, con más claridad, con más capacidad de ver lo que importa, con más de ti en cada momento y con menos energía desperdiciada en construir sufrimiento sobre cosas que no existen o que ya no pueden cambiarse. La mente que descansa está llena de lo que importa, porque cuando el ruido para, lo importante puede finalmente hacerse oír. 7 lecciones. 7 formas de relacionarte diferente con una mente que no para. No para eliminar el pensamiento, sino para dejar de ser su prisionero. Pensar demasiado no resuelve problemas, los crea. La mente no fue diseñada para encontrar paz, fue diseñada para sobrevivir. El pensamiento se detiene cuando le das tierra donde aterrizar. Lo que temes que pase rara vez pasa, y el miedo no te preparó para afrontarlo cuando pasó. La historia que te cuentas sobre lo que ocurrió es más dañina que lo que ocurrió. No tienes que resolver el pensamiento, solo tienes que verlo. Y la mente que descansa no está vacía, está llena de lo que importa. Quiero dejarte con algo concreto que puedes hacer ahora mismo, antes de que este vídeo termine. 60 segundos. Solo eso. Cierra los ojos, pon las manos sobre los muslos. Toma 3 respiraciones lentas y profundas. En cada exhalación, imagina que el pensamiento que tenías justo antes de empezar este ejercicio se aleja un poco. No lo empujas, solo dejas que se aleje con el aire que sale. Luego, dirige tu atención a los pies. ¿Están sobre el suelo? ¿Puedes sentir su peso? Quédate ahí 10 segundos, solo ahí, solo esto. Y cuando abras los ojos, nota si algo en el estado de tu mente es distinto a hace un minuto. No siempre va a funcionar igual, pero con la práctica, ese minuto se convierte en un ancla, en el lugar al que puedes volver cuando la mente se dispara. Y con el tiempo, no necesitas el minuto entero. Basta con la primera respiración para que algo dentro de ti recuerde que puede parar. Cuéntame en los comentarios cuál de las 7 lecciones de hoy describió algo que llevas tiempo viviendo. Y si conoces a alguien que se hace daño pensando demasiado, que no puede descansar porque su mente no para, compártele este vídeo. Suscríbete para seguir recibiendo enseñanzas que van a la raíz. Hasta el próximo vídeo.